Hola Faustiniano, bienvenido a tu canal donde el conocimiento sigue a otro nivel. Te saluda Jennifer Reyes, estudiante de la maestría en Ciencias Matemáticas Pura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, sede central. Actualmente cursando la asignatura de Análisis Funcional con el maestro Juan Toribio Milané. En esta oportunidad estaré presentando el tema Espacios de Banach. Sin más que añadir, comenzamos. Iniciamos presentando nuestra tabla de contenidos. Tenemos los objetivos, algunas interrogantes que pueden surgir, términos claves, preliminares, ejercicios resueltos, conclusiones, frase de motivación, ejercicios propuestos, recursos utilizados y las referencias bibliográficas. Nuestro objetivo general será estudiar a profundidad el concepto de espacio de Banach y comprender cuáles son las condiciones necesarias para que un espacio normado sea considerado un espacio de Banach. Nuestros objetivos específicos serán, primero, definir y comprender el concepto de espacio de Banach, destacando la importancia de la completitud con respecto a la norma dada. 2. Comparar y contrastar diferentes normas en espacios vectoriales para identificar cuáles cumplen con las propiedades de un espacio de Banach y cuáles no. Tercero, realizar ejercicios prácticos y demostraciones para fortalecer la comprensión de las definiciones, teoremas y propiedades involucradas. En este video estaremos dando respuestas a las siguientes interrogantes que pueden surgir durante el desarrollo de nuestro tema. ¿Qué es un espacio normado? ¿Qué es un espacio completo? ¿Qué es un espacio de Banach? ¿Cuáles espacios normados son un espacio de Banach? De igual forma, estaremos viendo algunos términos claves como son espacio y subespacio vectorial, subespacio cerrado, espacio normado, sucesiones convergentes y sucesiones de Cauchy. Iniciamos con nuestras ideas preliminares o conceptos preliminares que debemos de conocer para abordar nuestro tema principal, que es espacios de Banach. Entonces, comenzamos con la definición de norma. Sea E un espacio vectorial sobre el campo K perteneciente a los reales o complejos, un mapeo el cual definimos de esta forma, que va desde el espacio vectorial hasta los reales no negativos, se llama norma sobre E si tiene las siguientes propiedades. La primera es que la norma de f es igual a 0 si y solo si f es igual a 0 para toda f perteneciente al espacio vectorial. Esto por definición. La segunda es que la norma de lambda por f es igual al módulo de lambda por la norma de f para todo f que pertenece al espacio vectorial y lambda que pertenece a K. Esta es la propiedad de homogeneidad. La tercera me dice a mí que la norma de f más g es menor que la norma de f más la norma de g para todo fg que pertenecen al espacio vectorial. Esta tercera propiedad es la famosa desigualdad triangular. Sucesiones de Cauchy. Sea este un espacio métrico y una sucesión, la cual definimos como x sub n con n igual 1 hasta infinito, que sea subconjunto de x, diremos que es una sucesión de Cauchy si, dado un épsilon mayor que 0, existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si n y m son mayores o iguales que n sub 0, entonces la distancia de x sub n a x sub m es menor que épsilon. Aplicando esta definición, vamos a demostrar que toda sucesión convergente en un espacio métrico es una sucesión de Cauchy. Prueba. Si tomamos una sucesión la cual definimos de esta forma, tal que en esta sucesión x sub n converja a x, entonces para todo épsilon mayor que 0 existe un n sub 0, tal que si n es mayor que ese n sub 0, se cumple que la distancia de x sub n con x es menor que épsilon sobre 2. Así pues, para todo n y m mayor que n sub 0, se tiene que la distancia entre x sub n y x sub m es menor o igual que la distancia entre x sub n y x más la distancia entre x y x sub m.
Aquí lo que hemos hecho es aplicado la desigualdad triangular. Como vimos, esta expresión es menor que epsilon sobre 2, lo mismo que para esta expresión que es menor que epsilon sobre 2. Si realizamos esta operación, veremos que esto es igual a epsilon. Por lo tanto, se verifica que toda sucesión convergente en un espacio métrico es una sucesión de Cauchy. En el mismo orden también vamos a demostrar que si tenemos este espacio métrico y si tenemos una sucesión de Cauchy que contiene una subsucesión, la cual definimos como x sub n sub k, donde k es igual a 1 hasta infinito, que converge a x, entonces la sucesión x sub n con n igual a 1 hasta infinito converge a x. Lo que me quiere decir esta proposición es que si yo tengo una sucesión y esa sucesión tiene una subsucesión dentro de ella y esa subsucesión converge, entonces la sucesión va a converger a lo que converge la subsucesión. Entonces vamos a probar esto. Como esta sucesión es una sucesión de Cauchy, dado un epsilon mayor que 0, existe un n sub 1 tal que para todo n y m mayor que ese n sub 1, se cumple que la distancia entre x sub n y x sub m es menor que epsilon sobre 2. Por otra parte, la subsucesión x sub n sub k converge a x. Luego existe un k sub 0 tal que si n sub k es mayor que n sub k sub 0, se cumple que la distancia entre x sub n sub k con x es menor que epsilon sobre 2. Entonces, si tomamos el máximo entre n sub 1 y n sub k sub 0, al cual llamamos n sub 0, tomando n mayor que ese n sub 0 que es el máximo, y k tal que n sub k sea mayor que ese n sub 0, entonces la distancia entre x sub n y x es menor o igual que la distancia entre x sub n con x sub n sub k, más la distancia entre x sub n sub k con x. Como vimos, aquí aplicamos la desigualdad triangular. Entonces, vemos aquí que esta expresión es menor que epsilon sobre 2 y esta otra expresión es menor que epsilon sobre 2. Realizando esta operación veremos que es igual a epsilon. De modo que x sub n con n igual 1 hasta infinito converge a x, lo que se quería demostrar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Sea esta sucesión la cual nos dice que la raíz de n más 1 menos raíz de n con n perteneciente a los naturales, vamos a probar que esta sucesión converge a 0 y a su vez probar que es una sucesión de Cauchy. Este ejercicio fue tomado del libro de cálculo de Tom Apóstol de su segunda edición. Para verificar que esta sucesión converge, vamos a hacer uso del software RStudio. Ya estamos en RStudio y vamos a probar la convergencia de la sucesión. ¿Qué nos dieron en el ejemplo? Bien, para esto hemos creado este código. En este código hemos llamado n a la secuencia, la cual estará determinada por un número de elementos. Entonces, la sucesión que nosotros estamos trabajando es la raíz de n más 1 menos la raíz de n. Este código nos va a calcular el límite a partir del número de términos de la sucesión. Y luego nos va a imprimir el resultado. Lo que quiero mostrar aquí es que a medida que tomo valores de la secuencia, ¿a qué convergería? Vamos a ver. Tomamos la secuencia desde 1 hasta 100. Corremos nuestro código. Corremos nuestro código y vemos que el resultado sería 0.04987562. Vamos a ver qué pasa si tomamos más elementos de la sucesión. Corremos el código
y vemos que mientras más elementos tomo, más se va acercando al cero. Lo mismo ocurre acá. Y lo mismo va a ocurrir acá. Si tomo más y más elementos de la sucesión, veo que siempre va a converger hacia cero. Pudimos haber calculado el límite de manera general, pero quise visualizarlo de esta manera, tomando n términos de la secuencia. Bien, como vimos, la sucesión converge a cero. Entonces, aplicando el teorema que vimos anteriormente, que nos decía que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, entonces, a partir de esto podemos decir que esta sucesión que tenemos aquí es una sucesión de Cauchy, simplemente aplicando el teorema. Ya sabiendo lo que es un espacio métrico normado y lo que son las sucesiones de Cauchy, vamos a definir lo que es un espacio de Banach. Un espacio normado, definido de esta forma, se llama espacio de Banach si es completo con respecto a la métrica asociada. Ahora bien, ¿qué significa que sea completo? Vamos a dar la siguiente definición. Un espacio métrico es completo si toda sucesión de Cauchy en X es convergente. Entonces, uniendo estas dos definiciones podemos decir que un espacio normado se llama espacio de Banach si toda sucesión de Cauchy es convergente con respecto a la métrica asociada. Vamos a visualizar el siguiente esquema que nos ayuda a visualizar las ideas que hemos visto previamente. Bien, un espacio de Banach es un espacio que es completo cuando toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. Entonces, el espacio de Banach está formado por un espacio lineal y una norma, que juntos forman un espacio lineal normado. Este espacio lineal es normado si una sucesión x sub i cumple con que la distancia de x sub i a x converge a cero para todo y entonces se verifica que la sucesión es convergente. Ahora bien, esta norma que hemos definido establece en el espacio lineal una distancia. Entonces, esta distancia está definida como la distancia de x a y es igual a la norma de x menos y. Vamos a ver el siguiente teorema. El teorema se titula subespacio de un espacio de Banach. ¿Qué me dice un espacio? Vamos a ver lo que es un subespacio normado cerrado. Y para esto vamos a visualizar este teorema que me dice subespacio de un espacio de Banach. Un subespacio Y de un espacio de Banach X es completo si y solo si el conjunto Y está cerrado en X. Cabe destacar que este teorema fue tomado del libro de Introducción al Análisis Funcional con aplicaciones de Kreyszig. Aunque en el libro este teorema no está demostrado, nosotros lo vamos a probar. Bien, sea Y un espacio normado completo, vamos a probar que Y está cerrado en X. Es decir, que la clausura de Y es igual a Y. Como Y está contenido en su clausura, entonces es suficiente probar que la clausura de Y está contenida en Y. Tomemos un Y perteneciente a la clausura de Y grande, entonces existe un Y sub n que pertenece a Y con Y sub n convergente a Y. Por lo tanto, Y sub n es una sucesión de Cauchy en Y, porque sabemos que toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy. Pero vemos que Y es completo, entonces Y sub n converge en Y. Por tanto, podemos decir que la clausura de Y está contenida en Y, y por doble inclusión entonces Y es igual a su clausura. Por lo tanto, Y es cerrado, porque contiene todos sus puntos límites. Ahora bien, supongamos que Y es cerrado y que esta sucesión es una sucesión de Cauchy en Y. Como Y está contenido en X, entonces
la sucesión y sub n es una sucesión de Cauchy en X también. X es completo, así que por definición, la sucesión y sub n converge a y con y perteneciente a X. Y pertenece a la clausura de y, como y sub n, que es la sucesión, pertenece a X. Note que y es cerrado, entonces la clausura de y es igual a y. Por lo tanto, y pertenece a la clausura de y, pero la clausura de y es igual a y. Por lo tanto, y pertenece a y grande. Y por esto podemos concluir que y es completo, lo que me verifica el teorema de que un subespacio y de un espacio de Banach X es completo si y solo si el conjunto y está cerrado en X. Este teorema nos será de gran utilidad a la hora de resolver un ejercicio en lo adelante. Ahora estaremos dando respuesta a una serie de ejercicios sobre los espacios de Banach. El primero me dice que pruebe que L1 es un espacio de Banach con respecto a la norma 1, pero C sub 0, 0 no lo es. Vamos a probar este hecho. Sabemos que el espacio L1 está definido de esta forma y que la norma 1 está definida de esta forma. Primero, vamos a probar que L1 es un espacio normado. Para esto vamos a tomar dos elementos que pertenecen a L1, los cuales hemos denotado X igual a las sucesiones X sub n con n perteneciente a los naturales y Y igual a Y sub n con n perteneciente a los naturales, tal que se verifique que la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n sea menor que el infinito y que la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de Y sub n sea menor que el infinito. Vamos a probar la no negatividad. Sabemos que la norma 1 de X es igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n tiene que ser mayor o igual que 0. Esto aplicando esta propiedad, que es la definición en sí misma. La parte 2 de la no negatividad me dice que la norma 1 de X es igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n es igual a 0. Y esto sucede si y solo si X sub n es igual a 0 para todo n que pertenece a los naturales. Es decir, si X es igual a X sub n es igual a 0. Por lo tanto, se verifica la no negatividad. Ahora haremos la homogeneidad. Si yo tengo la norma de lambda por la secuencia X sub n, esto sería igual, aplicando la definición de la norma, a la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de lambda por X sub n. Aplicando esta propiedad que tengo acá, entonces tendría que la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de lambda por el módulo de X sub n va a ser igual entonces, aplicando esta otra propiedad que tengo acá, al módulo de lambda por la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n. Sabemos que por definición la norma 1 es igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n. Por lo tanto, haciendo una sustitución aquí tenemos que la norma de lambda por X sub n va a ser igual al módulo de lambda por la norma 1 de X. Por lo tanto, se verifica la homogeneidad. Ahora estaremos verificando la desigualdad triangular. Si yo tengo la norma 1 de X más Y, aplicando la definición, eso sería igual a la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n más Y sub n. Aplicando esta propiedad que tengo acá, tendría que esta expresión sería menor o igual que la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de X sub n más la suma desde n igual 1 hasta infinito del módulo de Y sub n. Sabemos además que esta expresión me representa la norma 1 de X y esta otra expresión me representa la norma 1 de Y. Por lo tanto, L1 con la norma 1 es un espacio lineal normado. Continuamos. Ahora vamos a demostrar la completitud de L1. Sea X sub n igual a la secuencia X1, X2, X3 y así sucesivamente que pertenece a L1, una sucesión de Cauchy.
Por definición de sucesión de Cauchy, para todo epsilon mayor que 0 existe un n grande que depende de ese epsilon, tal que para todo n y m mayor o igual que ese n grande, se cumple que la norma 1 de xn menos xm es menor que epsilon. Como x sub n es una sucesión de Cauchy, para cada índice fijo k, la sucesión x sub kn es también de Cauchy, y por tanto para n y m mayor o igual que ese n grande, la distancia entre x sub kn y x sub km, es decir, el valor absoluto de x sub kn menos x sub km tiene que ser menor que epsilon. Dado que x sub kn es una sucesión de números reales y sabemos que la distancia entre x sub kn y x sub km es menor que epsilon, para cada n y m mayor o igual que n, podemos afirmar que la secuencia x sub k1, x sub k2 y x sub k3, y así sucesivamente, es una sucesión de Cauchy en los números reales. Entonces, para cada x sub kn, converge a un límite. Entonces, es aquí donde entra en juego el concepto de convergencia de números reales. Sabemos que una sucesión de Cauchy en los números reales converge a un número real LK. Entonces, consideremos la secuencia y1, y sub 2, y sub 3 y así sucesivamente en L1, donde y sub k es el límite de la secuencia x sub k1, x sub k2, x sub k3 y así sucesivamente, que pertenece a los reales, es decir, y sub k es igual a LK para todo k. La pregunta clave ahora es si y sub k pertenece a L1, es decir, si la suma de los valores absolutos de y sub k es finita. Esto se debe a que queremos demostrar que esta sucesión, que es x1, x2, x3 y así sucesivamente, converge hacia la secuencia y sub 1, y sub 2, y sub 3 y así sucesivamente en L1. Entonces, dado que el valor absoluto de x sub kn menos x sub km es menor que epsilon, para cada n y m mayor o igual que n grande, podemos tomar m igual a ese n grande y tendremos que el valor absoluto de y sub k menos x sub kn tiene que ser menor que epsilon. A esta expresión la llamamos número 1. Si sumamos los valores absolutos de los y sub k y x sub kn desde k igual 1 hasta k igual a m para algún m, obtenemos que la suma desde k igual 1 hasta m del valor absoluto de y sub k menos x sub kn tiene que ser menor que epsilon por un m. Entonces, esta expresión la hemos llamado expresión número 2. Pero sabemos que la suma de los valores absolutos de x sub kn es finita, porque xn está en L1. Esto significa entonces que la suma desde k igual 1 hasta m del valor absoluto de x sub kn es finita. Si sumamos la expresión número 1 y número 2 que tenemos acá arriba, tendríamos que la suma desde k igual 1 hasta m del valor absoluto de y sub k menos x sub kn más la suma desde k igual 1 hasta m del valor absoluto de x sub kn tiene que ser menor que epsilon por m más el infinito. Entonces, la suma desde k igual 1 hasta m del valor absoluto de y sub k tiene que ser menor a esta expresión que tengo acá. Dado que epsilon y m son finitos, podemos ver que la suma de los valores absolutos de los términos de la secuencia y sub k es finita. Esto significa que la secuencia y sub 1, y sub 2, y sub 3, así sucesivamente, pertenece a L1. Por tanto, hemos demostrado que para cualquier sucesión de Cauchy en L1 existe una secuencia en L1 a la cual converge. En consecuencia, vemos que se cumple la definición de espacio de Banach, donde todas las secuencias de Cauchy convergen a un punto dentro del espacio. Por tanto,
L1 con la norma 1 es un espacio de Banach. Ahora estaremos dando respuesta a la parte 2 de nuestro ejercicio número 1, que nos dice que debemos de probar que el espacio C sub 00 con la norma 1 no es un espacio de Banach. Sabemos que C sub 00 es el conjunto de sucesiones que tiene un número finito de términos no nulos y que la norma 1 está definida de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un contraejemplo. Vamos a definir una secuencia xn igual a 1, 1 medio, 1 tercio, hasta 1 sobre n, donde los demás términos a partir de 1 sobre n son nulos. Entonces vemos que cumple con la definición de C sub 00, que es el conjunto de sucesiones que tiene un número finito de términos no nulos. Entonces, si nosotros calculamos la norma 1 de xn, vemos que esa suma va a ser igual a 1 más 1 medio más 1 tercio hasta 1 sobre n. Entonces, la suma de 1 más 1 medio más 1 tercio hasta 1 sobre n es la serie armónica que es conocida por ser divergente. Por lo tanto, la norma 1 de xn converge hacia el infinito cuando n tiende a el infinito. Por lo tanto, L1 con la norma 1 es un espacio de Banach, pero C sub 00 no lo es. Lo que se quería demostrar. Ejercicio número 2. Demuestre que el conjunto de secuencias nulas escalares C sub 0, definido como las secuencias escalares x sub n con n perteneciente a los naturales, que son su conjunto propio de K, tal que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es igual a 0. Es un subespacio cerrado de L infinito y por lo tanto un espacio de Banach con la norma suprema. Prueba. Vamos a probar que C sub 0 es un subespacio de L infinito. Para esto debemos de probar que es cerrado bajo la suma. Entonces, sea x sub n con n perteneciente a los naturales y la sucesión y sub n con n perteneciente a los naturales, estas dos perteneciente a C sub 0, que es el conjunto de secuencias nulas escalares. Esto significa, por definición, que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es igual a 0 y que el límite cuando n tiende a infinito de y sub n también es igual a 0. Ahora, supongamos que tenemos una secuencia z sub n con n perteneciente a los naturales que es igual a la suma de estas dos sucesiones que tengo acá. Entonces, aplicando propiedades de los límites, tengo que el límite cuando n tiende a infinito de z sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de x sub n más el límite cuando n tiende a infinito de y sub n. Sabemos que este límite es igual a 0 y también que este límite es igual a 0. Por lo tanto, la secuencia z sub n con n perteneciente a los naturales pertenece al conjunto de secuencias nulas escalares. Ahora vamos a demostrar la parte de multiplicación por escalar. Si yo tengo un alfa, que es cualquier escalar, y la sucesión x sub n con n perteneciente a los naturales y esta sucesión perteneciente a c sub 0, dado que el límite cuando n tiende a infinito de x sub n es igual a 0, es evidente que el límite cuando n tiende a infinito de ese escalar por x sub n es igual a alfa, que es el escalar, por el límite cuando n tiende a infinito de x sub n. Aplicando esta propiedad de los límites, entonces tendríamos que alfa, como esto es igual a 0, por definición de secuencias escalares nulas, entonces un escalar por 0 es igual a 0. Por tanto, alfa por x sub n con n perteneciente a los naturales pertenece a c sub 0. En consecuencia, c sub 0 es subespacio de L infinito. Bien, ahora consideremos cualquier sucesión x, la cual hemos definido como psi sub j, que pertenece a c sub 0, pero a su clausura.
Entonces, existe una subsucesión x sub n igual a psi sub j n que pertenece a c sub 0, tal que x sub n converge a x en L infinito. Bien, sea epsilon mayor que 0, como x sub n converge a x en L infinito, podemos elegir un n que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor o igual que n y para toda j tendremos que la distancia entre psi sub j n menos psi sub j tiene que ser menor o igual que la norma suprema de x sub n menos x. Y esto tiene que ser menor que epsilon sobre 2. Esto por definición de convergencia. Entonces, esto es cierto. Y en particular para n igual n, tenemos que la distancia entre psi sub j n menos psi sub j tiene que ser menor o igual que la norma suprema de x sub n menos x. Y esto es menor que epsilon sobre 2. Como también x sub n, recordemos que dijimos que n pequeña era igual a Sn grande, entonces x sub n grande es igual a la sucesión psi sub j n que pertenece a c sub 0. Entonces sus términos serán psi sub j n va a ser igual a x sub 1 n, x sub 2 n y así sucesivamente. Entonces esto forma una secuencia convergente con límite 0 por definición de c sub 0. Por lo tanto, existe n sub 1 perteneciente a los naturales, tal que para todo j mayor o igual que n sub 1 tendremos que el módulo de psi sub jn tiene que ser menor que epsilon sobre 2. Entonces, para todo j mayor o igual que Sn sub 1, tendremos que el módulo de psi sub j será igual a psi sub j menos psi sub jn más psi sub jn. Y aquí lo que hemos hecho es sumado un cero conveniente. Entonces, esta expresión será menor o igual que el módulo de psi sub j menos psi sub jn más el módulo de psi sub jn. Esto aplicando esta propiedad que tengo acá, que es la desigualdad triangular. Vimos entonces que esta expresión era menor que epsilon sobre 2 y que esta expresión era menor que epsilon sobre 2. Entonces, realizando esta suma, tendremos que es igual a epsilon. Por tanto, el módulo de psi sub j es menor que epsilon, pero epsilon es suficientemente pequeño. Entonces, x igual a la secuencia psi sub j converge a 0. Por lo tanto, x pertenece a c sub 0. Como x pertenece a la clausura de c sub 0 y es cualquier secuencia la que hemos tomado al inicio, entonces c sub 0 es igual a su clausura. Por lo tanto, c sub 0 es un subespacio cerrado de L infinito. Y por lo tanto, c sub 0 es un espacio de Banach, puesto que un subespacio vectorial cerrado de un espacio de Banach es un espacio de Banach, ya que un subconjunto cerrado de un espacio completo es completo. Por lo tanto, se verifica la demostración. Ejercicio número 3. Si tenemos dos espacios de Banach, los cuales los espacios normados están definidos con el espacio vectorial x sub 1 y la norma 1, en este caso no es la norma 1 que vimos anteriormente, sino que a esta norma se le ha denotado norma 1. Y x2, que es otro espacio vectorial, y esta otra norma, la cual se ha denotado norma 2. Estos dos espacios normados son un espacio de Banach y nos dice entonces que un x es igual al producto entre los dos espacios vectoriales. Y para un x pequeño vamos a tener
que va a ser igual a x sub 1, x sub 2, que pertenece a ese x grande. Recordemos que ese x grande es el producto entre los dos espacios vectoriales. Entonces, a partir de esto se nos da la norma x, que está definida como el máximo entre la norma 1 de x sub 1 y la norma 2 de x sub 2. Vamos a demostrar que el espacio vectorial x, que es el producto entre el espacio vectorial x sub 1 por x sub 2, es un espacio de Banach. Entonces, prueba. Sea esta secuencia x sub n perteneciente a x una sucesión de Cauchy, donde x sub n es igual a x sub 1n y x sub 2 sub n, que pertenece a x para cada n. Esto significa, por definición de sucesión de Cauchy, que dado un epsilon mayor que 0, existe un n grande perteneciente a los naturales, tal que para todo n y m mayor o igual que ese n grande, se verifica que la norma de x sub n menos x sub m es menor que el infinito. Se verifica que la norma de x sub n menos x sub m es menor que epsilon, como la norma entre x sub n menos x sub m está definida como el máximo entre la norma de x sub 1 sub n menos x sub 1 sub m y la norma x sub 2 sub n menos x sub 2 sub m, en este caso con la norma 2 y en este caso con la norma 1. Aquí simplemente lo que hicimos fue hacer una relación con la norma que nos definieron al principio. Bien, podemos ver que ambas sucesiones, x sub 1 sub n pertenece a x sub 1 y x sub 2 sub n pertenece a x sub 2 y son sucesiones de Cauchy. Dado que x sub 1 y x sub 2 son espacios de Banach con sus respectivas normas, las sucesiones de Cauchy x sub 1 sub n y x sub 2 sub n convergen a los límites x sub 1 que pertenece a x1 y x sub 2 que pertenece a x sub 2 grande, respectivamente. Entonces, definamos el límite de x sub n como x igual a x sub 1, x sub 2, donde x sub 1 es el límite de la secuencia x sub 1 sub n y x sub 2 es el límite de la secuencia x sub 2 sub n. Entonces necesitamos demostrar que x pertenece a x grande y que la secuencia x sub n converge a x. Entonces vamos a probar primero que ese x pertenece a x grande. Como x1 pertenece al espacio vectorial x sub 1 y x sub 2 pertenece al espacio vectorial x sub 2, se deduce entonces que x pertenece a ese x, puesto que estos dos elementos pertenecen a estos espacios respectivamente. Ahora bien, vamos a probar que la secuencia x sub n converge a x. Entonces, para epsilon mayor que 0 podemos encontrar un n grande perteneciente a los naturales, tal que para todo n y m, aquí tenemos un pequeño error, es una coma que va, para todo n y m mayor o igual que n, tenemos que la norma de x sub n menos x sub m es menor que epsilon. Como dijimos anteriormente, la norma de x sub n menos x sub m es igual al máximo entre la norma 1 de x sub 1 sub n menos x sub 1 sub m y la norma 2 de x sub 2 sub n menos x sub 2 sub m. Esto implica entonces que la norma de x sub 1 sub n menos x sub 1 sub m, en este caso la norma 1, tiene que ser menor que epsilon, lo mismo que para la norma 2.
Tomando el límite cuando n tiende al infinito en la expresión número 1, tendremos entonces que x sub 1 menos x sub 1 sub m con respecto a la norma 1 tiene que ser menor que epsilon, ya que x sub 1 sub m tiende o converge a x sub 1. Tomando el límite cuando n tiende a infinito en la expresión número 2, también se repite el mismo paso. Por tanto, para todo m mayor o igual que n, tendremos que la norma 1, que es x menos x sub m, es igual al máximo entre estas dos normas que llamamos 1 y 2. Entonces esto tiene que ser menor que epsilon, lo que muestra que la sucesión x sub n converge a x, por lo tanto es un espacio completo. En consecuencia, un espacio de Banach, como se quería demostrar. Hemos concluido nuestra presentación y hemos llegado a las siguientes conclusiones. Para que un espacio vectorial normado sea completo, depende de la norma en que se esté trabajando. 2. Si un conjunto es subespacio cerrado de un espacio de Banach, entonces este será un espacio de Banach. La frase de motivación que te traigo en el día de hoy es: el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, de hecho, es la comodidad. Esta frase la dijo Michel Pöhler. Te propongo a que demuestres el siguiente ejercicio. Es un ejercicio sumamente fácil y aquí debajo te dejo algunos pasos que puedes seguir para la realización del mismo. Los recursos que hemos utilizado para el desarrollo de nuestra presentación son Overleaf, RStudio, Symbolab y OBS Studio para la grabación del video. Las referencias bibliográficas que puedes consultar para seguir ampliando los conocimientos y que yo utilicé en el desarrollo de la presentación fueron el libro de cálculo, volumen 1, en su segunda edición, del autor Tom Apóstol. También estuve trabajando con este libro de análisis real y estos dos libros de análisis funcional. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas, le des like y comparta con tus amigos. Nos vemos en una próxima entrega y que Dios te bendiga.